Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Adriana Guerrero, soy la gerenta de gestión y desarrollo en Club de Innovación y en representación del equipo le doy la más cordial de las bienvenidas a quienes nos están ya acompañando y sumando en esta mañana. Y bueno, en el marco del Día Nacional del Medio Ambiente, que es este próximo 2 de octubre, damos por iniciado el programa de sostenibilidad en su segunda edición, demostrando de parte del Club de Innovación el interés y preocupación por los temas medioambientales, sociales y también abordándolos desde el tema corporativo. Nuestro interés también es apoyar la promoción de la Agenda de Desarrollo Sostenible, así que bienvenidos todos a quienes están interesados también en este tema. En esta oportunidad, dada la segunda edición del programa Sostenibilidad, vamos a estar abordando en esta primera jornada las claves para transitar hacia una economía circular y desarrollo sostenible post-pandemia. Y desde ya nuestros agradecimientos a quienes nos ayudan a llevar a cabo este programa. Hablo que contamos también con el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente y a nuestros media partners CODE Verde y Diario Sustentable. También, para quienes no nos conocen, una breve introducción. Club de Innovación es el primer hub de innovación corporativa dentro de Latinoamérica. Llevamos alrededor ya de 16 años conectando las necesidades y capacidades de innovación de las empresas socias con el ecosistema local e internacional. Actuamos de esta manera como un articulador neutral, desarrollando proyectos que van agregando valor al negocio, potenciando de esta manera la colaboración y el aprendizaje. Y rescatando ese eje de aprendizaje es que en Club de Innovación hemos desarrollado diferentes iniciativas y sesiones. El semestre pasado, de hecho, contamos también con la segunda edición de nuestro programa de transformación digital coejecutado con nuestro partner Divali, y en esta oportunidad también damos curso a la segunda edición del programa de sostenibilidad, que busca básicamente estar conectando, acercando y sobre todo sensibilizando respecto a conceptos claves y prácticos de la economía circular abordados desde la innovación y estos cómo impactan a las organizaciones y sus modelos de negocios. Para todos aquellos quienes quieran conocer un poco más del Club de Innovación y seguir acompañando en las diferentes actividades, les comparto acá nuestras redes sociales para que nos puedan estar acompañando y estar atentos a las diferentes actividades que vamos desarrollando a lo largo del semestre y cada mes. Y bueno, un poco de contexto de lo que es el programa de sostenibilidad. Como les comentaba, ya vamos en la segunda edición, pero el programa inició el año pasado, fue coejecutado con triciclos. Constó de 4 módulos que fueron teórico-prácticos, que básicamente abordamos desde los principales factores de la sostenibilidad y cómo impactan bajo el foco de la innovación los modelos de negocio, apuntando así en estos 4 módulos con el primero, que fue el impacto de la innovación en la sostenibilidad del negocio. Posteriormente vimos la economía circular aplicada al desarrollo de productos y servicios, transitando un tercer módulo para ver las condiciones habilitantes para la innovación sostenible, y así cerrando y dando apertura a lo que hoy nos convoca a modelos de negocios circulares. Y bueno, en esta segunda edición vamos a estar aterrizando este programa de sostenibilidad basándonos en la hoja de ruta de economía circular impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con otros actores claves también del medio circular. Y bueno, la hoja de ruta consta de 4 ejes. Uno de ellos es cultura circular, territorios circulares y regulación circular. Y otro, y dado que somos Club de Innovación y es un tema que nos atiende y nos interesa, es la innovación circular, y es en este punto, o en este eje mejor dicho, es que nos hemos querido centrar rescatando algunas iniciativas que componen este eje. Son 8 iniciativas, nosotros hemos querido rescatar alguna de ellas, pero también vamos a partir y dando necesidad y atención a la necesidad de fomentar la innovación y la creatividad del sector productivo,
ampliando así esta visión y este mapa del ciclo de vida de la economía circular en lo que abarca el diseño de los productos y servicios y sus procesos, atendiendo básicamente en los modelos de negocios circulares. Acá les presento las 6 jornadas que vamos a estar disponibilizando de aquí a diciembre. Vamos a partir, y es lo que nos convoca hoy día, con una introducción a la economía circular. También vamos a estar revisando la promoción de modelos circulares, I+D para la economía circular, colaboración estratégica para las soluciones de economía circular de alto impacto, escalamiento de soluciones circulares de alto potencial, y cerrando, sujeto a cambio dependiendo de los intereses que vayamos revisando a lo largo de todas las jornadas, en marcos regulatorios de economía circular y nuevas disposiciones. Todos estos son las diferentes iniciativas que abarcan este eje de innovación circular. Y ya para dar también contexto y presentación a quienes nos van a estar acompañando en esta primera jornada y también quienes estuvieron involucrados en el desarrollo de esta hoja de ruta de economía circular, doy la bienvenida también y presentación a Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, y Guillermo nos va a estar compartiendo todo este proceso de la hoja de ruta de economía circular, los principales contenidos y por sobre todo el estado del arte de la política pública en Chile en materia de economía circular. Una breve presentación de Guillermo. Él es ingeniero civil industrial, convención en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile, obtuvo un máster en políticas públicas y un máster en ingeniería ambiental, ambos en la Universidad de California en Berkeley. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultorías medioambientales, tanto en el sector público como privado, y ha trabajado en distintas organizaciones de la sociedad civil. Además, vamos a contar con la presencia ya también de una conocida de la casa, me refiero a Verónica de la Cerda, socia y CEO de Triciclos Partner ya en esta primera edición del programa. También con Verónica vamos a poder revisar todo lo que refiere a economía circular corporativa en la lógica de la revolución del consumo, producto y descarte. Ya, ahí lo dije al revés, pero ahí Verónica nos va a poder aterrizar un poquito más la presentación. Y Verónica es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un máster en Ingeniería de Gestión del Politécnico de Torino en Italia, un máster de Estudios Internacionales de la Universidad de Pensilvania y un MBA de Wharton School de la misma universidad. Fue reconocida como parte del grupo de mujeres líderes el año pasado y desde noviembre del mismo año forma parte del Comité Ejecutivo de Pacto Global Chile. Así que a ambos, gracias por acompañarnos en esta apertura del programa de sostenibilidad y también por compartirnos toda su experiencia y conocimiento en este tema. A quienes nos acompañan también hoy día, aquí a los asistentes, comentarles que vamos a estar iniciando con la presentación de Guillermo, posteriormente con Verónica, y en la medida de sus presentaciones los dejamos invitados para que en la casilla de preguntas y respuestas vayan dejando todas las dudas que les vayan asaltando respecto a sus presentaciones, porque al final de ambas presentaciones también vamos a dar un espacio para poder responder todas estas dudas o preguntas que les vayan quedando. Ahora sí ya me callo y le doy el pase y bienvenida también a Guillermo González. Bienvenido, Guillermo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adriana, y muy buenos días a todas, a todos quienes están hoy día conectados a esta conversación que vamos a tener. Puede ser una presentación, después la veré, y después vamos a tener un espacio para conversar, así que creo que eso va a ser muy positivo. Voy a pasar el tiro a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Adriana, que se ve bien? Ahí se ve bien. Excelente, genial. Entonces, hoy día les voy a contar rápidamente en 20 minutos algo por lo que hemos venido trabajando en los últimos 2 años, entonces siempre es difícil resumir un proceso de esa naturaleza en tan poco tiempo, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Contarles que vamos a hablar de la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, desde esta oficina del Ministerio del Medio Ambiente, la Oficina de Economía Circular, hemos estado impulsando distintas otras iniciativas de las cuales hoy no vamos a conversar, solamente a modo titular.
hemos estado a full en el proceso de implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor, estableciendo las metas que tienen que cumplir los productores en distintos ámbitos, como en base a embalajes, neumáticos, aparatos eléctricos, electrónicos, etc. Hemos trabajado en materia de orgánicos, en lo que tiene que ver con el desarrollo de una estrategia nacional de residuos orgánicos. Hemos trabajado en lo que tiene que ver con plásticos, no solamente impulsamos la ley de bolsas plásticas, sino la recientemente aprobada ley de plásticos de un solo uso, y además de una serie de otras iniciativas público-privadas, como el Pacto Chileno de los Plásticos, el Acuerdo de Producción Limpia de Ecoetiquetado, y también en la construcción. Hemos en conjunto con el MOP y con el MIMBU, con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas, hemos desarrollado, y con el programa Construye 2025 de Corfo, hemos desarrollado una hoja de ruta de economía circular en la construcción. Entonces, comento eso, una serie de otras cosas en REP, orgánicos, plásticos, construcción. Entonces la primera pregunta que uno dice, bueno, si estamos avanzando en todos esos temas, ¿por qué necesitamos una hoja de ruta? ¿Cierto? Y la respuesta a esa primera pregunta tiene que ver con un reconocimiento de que de que mientras fuimos trabajando esos distintos temas, nos fuimos encontrando con algunos problemas que eran comunes, transversales, ¿cierto? Y justamente aquí lo que hemos querido hacer en esta hoja de ruta es darle a esta transformación hacia la economía circular, que es la que queremos emprender como país, una mirada de conjunto, una mirada integral, que es la que les voy a comentar ahora, ¿ya? Entonces, en primer lugar, voy a contarles qué es lo que motiva, después cómo lo hicimos, y después, bueno, qué es lo que hay en esta hoja de ruta, ¿cierto? Lo primero es constatar un hecho, que tenemos un planeta, no solamente Chile, pero un planeta donde cada vez estamos extrayendo más materias primas. Estamos hoy día, en los últimos 45, casi 50 años, hemos triplicado la cantidad de recursos naturales que obtenemos, ¿cierto? Que extraemos, de recursos vírgenes que extraemos para transformarlos en productos y muchos de ellos rápidamente convertirlos en residuos, ¿cierto? De hecho, en Chile, por ejemplo, lo que vemos aquí cuando nos comparamos con los países OCDE es que la gran mayoría de esos productos que producimos terminan en un hoyo, ¿cierto? Terminan en un relleno sanitario. Hoy día es muy poco lo que estamos reciclando en nuestro país. Hay muchos países que van bastante más avanzados que nosotros, pero como ven acá nos queda un camino largo por recorrer en ese sentido. Pero no solamente la mirada del residuo, ¿cierto? En el sentido de cuánto es lo que estamos reciclando del residuo, sino que también uno tiene que mirar qué es lo que está pasando con Chile respecto de cuánto residuo generamos, ¿cierto? Hoy día, desde el año 2000 a la fecha, hemos pasado de 300 kilos por persona por año de residuos municipales que generamos a más de 440 kilos. O sea, bastante más que 1 kilo por persona cada día de residuos sólidos municipales, y eso tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con el tipo de productos que estamos consumiendo, el tipo de productos que se producen y que nos ofrecen, ¿cierto? Y que básicamente aumenta de forma muy importante la cantidad de residuos. Si se fijan aquí en esta gráfica, o sea, en esta tabla, perdón, Japón en el mismo proceso fue casi en el sentido contrario, un país con muchísimos más ingresos que nosotros, que fue reduciendo de forma muy importante la cantidad de residuos, y eso es uno de los desafíos que también tenemos por delante. Por otro lado, tenemos un país que mueve muchos materiales, pero le agrega poco valor. La productividad material se calcula tomando el PIB y dividiendo por todos los materiales que utilizamos en la economía, y claro, estamos muy lejos, como ven ahí, de países como el Reino Unido y Suiza, que claro, básicamente tienen economías muy dematerializadas, donde un sector financiero es probablemente el más relevante, pero países que se parecen más a Chile en términos de su matriz productiva, como es el caso de Canadá y de Australia, también nos sacan, si uno hace un doble clic ahí, estamos a menos de la mitad de la productividad material que tienen esos países. Así que también hay un desafío grande. Y por cierto, no tengo que presentarle esto a nadie, tenemos un país, un planeta que está calentándose muy rápidamente, ¿cierto? Y eso claramente es un gran problema. Y por lo tanto, voy a parar acá en verdad un segundo. Uno dice, bueno, ¿y la economía circular qué relación tiene con esto, con el cambio climático? Tiene toda relación, ¿cierto? Un estudio que se publicó hace justo 2 años atrás, para la Cumbre del Clima en Nueva York del año 2019, en septiembre de ese año, muestra que el 55% de las emisiones
de gases de efecto invernadero, nos podemos hacer cargo a través de la transformación de la matriz energética, cosa que como país hemos hecho con mucha energía en los últimos años. Pero el otro 45% solo puede abordarse a través de, o sea, tenemos que abordarlo modificando las formas de producción y consumo. Y ahí la economía circular tiene un rol enorme que jugar. Y por eso es que nosotros fuimos de los primeros países del mundo, en abril del año pasado, en incorporar el tema de la economía circular dentro de nuestra NDC. ¿Qué es lo que es la NDC? Es la contribución determinada a nivel nacional. Básicamente, el Acuerdo de París determina que cada país tiene que definir qué es lo que va a contribuir a este esfuerzo global que hacemos, ¿cierto? Y por lo tanto, eso se vierte en este documento, la NDC, que es nuestro compromiso ante la comunidad internacional respecto de qué vamos a hacer respecto del cambio climático. Y ahí introducimos una componente de economía circular. Como digo, fuimos de los primeros países del mundo en hacerlo. Desde la presidencia de la COP25, la ministra ha sido muy enfática en hacer el llamado a que otros países también lo hagan, y eso afortunadamente ha ido pasando en este periodo de actualización en el que estamos. Y uno de los compromisos concretos en la NDC precisamente es desarrollar la hoja de ruta de economía circular de la que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Así que voy a meterme ya ahora a este tema. Lo primero, dos cosas que decir acá. Lo primero, esto es una hoja de ruta. Originalmente pensamos que podíamos hacer una política de economía circular. ¿Y por qué decantamos más bien por una hoja de ruta? Las políticas normalmente orientan la política pública, lo que sin duda es absolutamente indispensable para avanzar en esta transformación. Pero lo que nosotros veíamos es que no solamente necesitamos política pública, necesitamos que los otros actores de la sociedad, las empresas, la sociedad civil, la academia también hagan su parte. Y por lo tanto, este instrumento que es más amplio de una hoja de ruta nos permitía que todos ellos se sumen y dar lineamientos también para ellos, no solamente para la política pública, que por cierto, como digo, es muy necesario. Lo segundo, esta es una estrategia al año 2040. ¿Por qué? Porque la transformación a la circularidad no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es una transformación bien profunda en la forma en que producimos, que consumimos y que vivimos, y por lo tanto eso no ocurre de un minuto para otro, ¿cierto? Y nos dimos ese horizonte de tiempo para poder, siquiera imaginar un país que como vemos hoy día no es circular y que realmente empieza a ser circular. Nos parecía importante darnos ese horizonte de tiempo. Ahora, para llegar al año 2040, no solamente tenemos que traspasar, ahora que estamos ya a meses de la elección presidencial, ¿cierto? No solamente tenemos que traspasar a la próxima administración, tenemos que traspasar 5 administraciones en el futuro, y por lo tanto, un elemento clave acá era, o sea, una pregunta clave que teníamos era, bueno, ¿cómo diseñamos un instrumento que realmente perdure, que realmente guíe los próximos 20 años, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que vimos es que era necesario no solamente desarrollar esto desde el Ministerio del Medio Ambiente o desde el sector público, sino involucrando a todos estos actores, ¿cierto? Y nos convencimos ahí que el proceso era tanto o más importante incluso que el resultado al que íbamos a llegar al final de este camino. Y por eso desarrollamos un proceso que, como decía, hemos estado 2 años, desde el 2019, desarrollando estudios, con talleres en distintas regiones del país. Conformamos un comité estratégico del que le voy a contar un poquito más a continuación, que fue el principal grupo que en el fondo estuvo detrás de la elaboración. Conformamos mesas temáticas donde sumamos a mucha más gente, expertos, startups, etcétera, y desarrollamos una consulta pública, y finalmente esto ya pasó los procesos de aprobación de consulta, o sea, se fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y firmado por el presidente de la República el 3 de septiembre recién pasado. Así que esto es, cuando decía, es el estado del arte, esto es lo más reciente que tenemos en este ámbito en el país. Entonces, como decíamos, era muy importante con quiénes trabajábamos. Esto lo impulsamos desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero también desde el Ministerio de Economía, la Corfo y la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, con el apoyo de 2 consultoras en el ámbito metodológico, que fue fundamental. Y este es el comité estratégico, ¿cierto? Aquí convocamos a los principales actores del sector público, a las municipalidades, a las asociaciones de la sociedad civil, a la academia y, por cierto, al sector privado, ¿cierto? A los distintos gremios de los distintos sectores productivos del país, que justamente tienen una mirada respecto a este tema, y también convocamos a 2 grandes expertos, como son Gonzalo Muñoz y Petar, y ahí Vero estuvo en muchas ocasiones, como Gonzalo está
como champion, con una agenda bien loca. La Vero estuvo reemplazando a Gonzalo en varias de las sesiones, así que también ella fue parte de este proceso. Y también tuvimos el apoyo de un comité asesor internacional, no vale la pena entrar al detalle aquí solamente para que lo vean, pero realmente un comité asesor internacional de lujo que nos apoyó dando feedback durante el desarrollo de este proceso. Ahora, entonces, hemos hablado todo el rato de la hoja de ruta de economía circular. ¿Qué es lo que es la economía circular? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero? Llegamos finalmente a esta pregunta que tiene que ver con pasar de esta lógica de extraer esa gran cantidad de materias primas para convertirlos en residuos, que es esta lógica de la economía lineal, a una lógica donde no solo reciclemos, reciclar está muy bien, pero tenemos que aplicar muchas otras R's, ¿cierto? Como reparar, remanufacturar, recircular, rediseñar, que probablemente es la más importante de todas las R, ¿cierto? Las formas en que hacemos las cosas para que efectivamente avancemos en este camino. La Fundación Ellen MacArthur, que hoy día lleva la discusión global en materia de economía circular, que veían que tuvimos el honor de contar con ellos en nuestro Comité Asesor Internacional, ellos plantean estos 3 principios que creo que son bien claros respecto de cómo aterrizamos este concepto, ¿cierto? Lo que ellos plantean es que la economía circular tiene que seguir estos 3 elementos. 1, eliminar los residuos y la contaminación desde el momento del diseño, ¿cierto? No solamente ver qué hacemos con el residuo una vez que se generó, sino repensar los productos, los procesos productivos, los modelos de negocio, ¿cierto? Para avanzar en este camino. Lo segundo, mantener los materiales en uso por el mayor tiempo posible y con el mayor valor posible, plantea la Fundación Ellen MacArthur, a través del reciclaje y de todas estas otras R's que estábamos hablando, ¿cierto? Y lo tercero, que es algo que muchas veces pasa colado, que no es suficientemente relevado y que a nosotros nos parece muy importante relevar en la hoja de ruta, el principio de regenerar los sistemas naturales. Lo que aquí se plantea es que no solamente tenemos que generar menos impactos negativos, ¿cierto? Durante mucho tiempo la sustentabilidad tenía esta mirada de, bueno, ¿cómo reducimos nuestro impacto negativo? ¿Por qué no lo planteamos de otra manera, plantear la economía circular? ¿Por qué no lo vemos desde la lógica de cómo podemos nosotros generar un impacto positivo a medida que producimos y consumimos? ¿Cómo regeneramos los ecosistemas en ese proceso? Y ese es uno de los grandes desafíos que también aquí tenemos. Entonces, con este grupo bien amplio y bien representativo de la sociedad, lo primero que hicimos, como decía antes, fue imaginar cómo se ve este Chile al año 2040, un Chile circular, ¿cierto? Y ahí nos dedicamos a escribir esto en 2 páginas. Esto no es solamente, esta es la frase que lo resume, es un país donde nada se desperdicia y todo se transforma para el cuidado de la vida, pero eso está desglosado en 2 páginas que los invito a revisar en esta publicación que está en nuestra página web, porque buscamos realmente como tratar de imaginar cómo se ve esto. Pero no bastaba solamente con imaginar, sino que teníamos que bajar la pelota y ponernos números, ponernos metas concretas, medibles, que nos permitieran saber cómo vamos avanzando en este recorrido, ¿cierto? Y establecimos aquí un total de 7 metas. Me gustaría destacar aquí algunas. Obviamente tenemos que aumentar en las metas 5 y 6, aumentar las tasas de reciclaje, pero en las metas 2 y 3 lo que estamos planteando es que tenemos que también reducir la cantidad de residuos que generamos, ¿cierto? No solamente reciclar más, sino reducir, y eso significa transformaciones aguas arriba, ¿cierto? Tenemos que, en la medida que nosotros podamos vender los productos sin envase, como Triciclo ha estado promoviendo con distintos actores, ¿cierto? Y en ese sentido reconozco enormemente el trabajo que han hecho. Eso es lo que nos permite ir reduciendo el número de envases, perdón, el número la cantidad de residuos que generamos. Necesitamos aumentar en la meta 4 esa productividad material, agregarle más valor a lo que estamos procesando, ¿cierto? Y la economía circular permite hacer eso porque nos permite extraer menos materia prima virgen y al circularlo generar más valor. Necesitamos eliminar los sitios afectados por la disposición ilegal, que es clave para la calidad de vida de las personas. Y por cierto, necesitamos, y vemos aquí una oportunidad tremenda de generación de empleo. Estamos hablando de 180.000 nuevos empleos verdes de la mano de la economía circular. Espero que muchos de los que están acá sean generadores de esas fuentes de empleo verde que necesitamos y que vemos que se van a generar como consecuencia de la implementación de esta hoja de ruta. Entonces, una visión, ¿cierto? Tenemos claros los principios,
una visión, metas concretas, y ahora la pregunta más difícil, ¿cómo hacemos para que esto ocurra? ¿Cierto? Porque estas metas son realmente muy ambiciosas, y en ese sentido lo que nosotros hicimos fue desarrollar justamente a lo largo de este proceso ir recogiendo una gran cantidad de acciones que debemos ir desarrollando. Son 118 acciones que están agrupadas a su vez en 27 iniciativas y en 4 ejes estratégicos, ¿cierto? Lo que hemos planteado acá es que la transformación a la circularidad requiere a su vez de 4 transformaciones. Una transformación en materia de innovación, una transformación cultural, una transformación enorme en materia regulatoria y también en los territorios. Y ahora voy a comentarles rápidamente de qué se trata cada uno de estos ejes. Lo primero tiene que ver con la innovación. Lo único que tenemos claro, si queremos resolver este tremendo desafío del cambio climático, de la depredación de los ecosistemas naturales que estamos viviendo como humanidad hoy día, es que si seguimos haciendo las cosas como hemos venido haciendo las últimas décadas, solamente vamos a obtener los mismos resultados, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, y ahí la innovación juega un rol enorme. Todo este ciclo se va a tratar de eso, y van a ir metiéndose en el detalle en las distintas iniciativas, como bien señaló Adriana al inicio, en las distintas iniciativas que están contempladas en este eje. Estamos en el club de innovación, ¿cierto? Y por lo tanto el eje de innovación es el que va a profundizarse aquí, y es fundamental, ¿cierto? Necesitamos avanzar hacia una mayor visión, aportar mayor visión del ciclo de vida en el diseño de los productos, de los servicios, de los procesos, contar con más modelos de negocios circulares, obviamente valorizar mucho más los residuos industriales, destrabar las restricciones que hoy día existen para el financiamiento de proyectos de inversión en este ámbito, ¿cierto? Muchas veces van a la banca y los miran como bicho raro, que esta cuestión nunca lo he visto y por lo tanto no me voy a arriesgar, ¿cierto? Y necesitamos cerrar esa brecha. Y por supuesto necesitamos investigación, desarrollo e innovación para la economía circular, y aquí tenemos un total de 8 iniciativas, donde hay 30 acciones en total en materias de empresas cero residuos, escalamiento de las soluciones, compras públicas circulares, etc. No voy a entrar al detalle de cada uno de ellos, son un total, como digo, de 27 iniciativas, y por lo tanto no tenemos tiempo para profundizar, pero justamente en este eje van a seguir profundizando a lo largo de este ciclo, ¿cierto? En segundo lugar, entonces necesitamos innovación, cambiar las formas en que producimos, los modelos de negocio, etc. Necesitamos que eso vaya de la mano con las personas, ¿cierto? Esto no es algo que va a ocurrir allá, digamos, en la caja negra de las empresas, y nosotros no nos vamos a enterar. Todo lo contrario, nosotros vamos a ser protagonistas, debemos ser protagonistas de esta transformación. Todos tenemos que hacer nuestra parte en términos de preferir los productos circulares, pero también después, una vez que esos residuos se generan, asegurar que los dejamos en el lugar que va a permitir que circulen, ¿cierto? Y eso es una transformación cultural. Y en ese sentido tenemos que avanzar en esto en el sistema educativo, pero trascender por mucho el sistema educativo, ¿cierto? En el sentido que todos los que ya pasamos por el sistema educativo necesitamos nosotros también generar esa transformación hoy, ¿cierto? No podemos esperar a que los niños crezcan y ellos hagan las transformaciones en 30, 40 años más. Lo que nos dice digamos, las proyecciones que hay en materia de cambio climático, no tenemos esos tiempos, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día tenemos que generar esa mayor sensibilización en las personas a nivel general. Mucho de esto tiene que ver con entregarle información a las personas respecto de las distintas opciones que existen, de productos, ¿cierto? Que ellos puedan ver cuáles realmente son circulares, cuáles no, cuáles son reciclables, etc. Y también tiene que ver con cambiar la manera en que monitoreamos el progreso hacia un desarrollo sostenible. El informe Dasgupta, que básicamente dice que tenemos que trascender por mucho el PIB en la manera de entender el progreso, es realmente clave en este sentido, y es lo que hemos incorporado en este segundo eje, donde tenemos 6 iniciativas, 26 acciones, ¿cierto? Necesitamos avanzar, por ejemplo, mucho en habilidades para la economía circular. Estamos hablando de 180.000 nuevos empleos, que hoy día no existen muchos de ellos, ¿cierto? Para los cuales necesitamos personas capacitadas que puedan llevarlo a cabo, y por lo tanto ahí hay un eje clave, montar un sistema de ecoetiquetado para dar información a las personas respecto de los productos, etc. Tercero, tenemos a las empresas innovando, a los consumidores tomando esas nuevas fórmulas, pero si no nos hacemos cargo de esto,
vamos a estar chocando contra la barrera regulatoria muchas veces, ¿cierto? Lo vemos, por ejemplo, ahora en la venta de productos a granel. Regulación sanitaria no permite en muchos tipos de productos que se vendan los productos a granel, ¿cierto? Entonces podemos tener empresas innovando, consumidores motivados, pero la regulación en muchos casos no lo permite. Y por lo tanto necesitamos hacer un ajuste regulatorio enorme, ¿cierto? Porque la regulación estuvo pensada por mucho tiempo, básicamente en una lógica donde yo produzco, donde el residuo se genera y quiero que eso llegue al hoyo, al relleno sanitario, de la forma más rápida y segura posible, ¿cierto? Y tenemos que, hoy día lo que nosotros queremos es sacar esas flechitas que veíamos antes, ¿cierto? Para que eso no ocurra, y eso muchas veces requiere ajustes regulatorios. Necesitamos avanzar todavía más en esto que comentaba al inicio, que es la REP, para nuevos productos REP, ¿cierto? Generar más incentivos para la prevención y la separación de residuos en origen, aumentar hacia más estándares de cumplimiento de las regulaciones ambientales, ¿cierto? Y en ese sentido aquí tenemos una gran cantidad de pega para nosotros como sector público, 35 acciones, 7 iniciativas en total en este ámbito. Y por último, y con esto voy a terminar, lo que hemos planteado en esta hoja de ruta es que si hacemos todo lo anterior, pero lo hacemos solamente en la región metropolitana, realmente no hemos sido exitosos del todo, ¿cierto? Esto es algo que tiene que llegar a todo el territorio, tiene que tomar en cuenta las particularidades de los distintos territorios del país, ¿cierto? Necesitamos desplegar infraestructura y equipamiento, por ejemplo, para el reciclaje en todo el país, cosa que todavía es muy precaria, ¿cierto? A la fecha. Necesitamos avanzar hacia técnicas de producción que permitan cuidar y aumentar el capital natural en la lógica de la regeneración, ¿cierto? Y por supuesto que también la ciudadanía pueda tener mayor injerencia en las decisiones que les afectan. Aquí tenemos 6 iniciativas, 31 acciones en total que permiten avanzar en esta materia. Como ven, este es un primer pantallazo general, un primer barniz les estamos dando respecto de lo que es esto. Es un desafío gigante, como decimos nosotros, un desafío solo tan grande como la oportunidad que trae. Me quedo ahí, Adriana, y vamos después a la conversa después de la presentación de la AVERO. Muchas gracias. A ti, Guillermo, gracias por la presentación y a quienes de a poco nos están consultando aquí, si va a quedar disponibilizada la presentación. Sí, al final de la jornada vamos a estar disponibilizando la presentación de Guillermo. También esto está siendo grabado, así que al término de la jornada pueden ir al canal YouTube de Club de Innovación y ahí van a poder también encontrar las diferentes jornadas que vamos a estar realizando. Y respecto a la información que compartió Guillermo de la hoja de ruta donde la pueden encontrar, ahí si Guillermo me corrige, también está dentro del, perdón, ahí de hecho lo están colocando en el chat. Ahí lo pusieron, exacto. En la web, exacto. Ahí está en www.economiacircular.ministeriodelmedioambiente.cl. También lo vamos a estar dejando disponibilizado para que puedan profundizar en esto. Y ahora sí, le doy el pase a nuestra segunda speaker invitada y a una amiga de la casa, como decía anteriormente, que es Verónica. Verónica, hola, buen día y bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, Adriana, por la presentación y gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ahora ya casi mi partner, pues, Guillermo, que nos hemos topado en muchos eventos últimamente. Espero que la gente no se aburra de nosotros, lo único que espero. Pero yo aquí acompaño lo que mencionó Guillermo, ¿cierto? De todo lo que se está avanzando en el macro, con la idea llevar esto un poco más a la práctica. ¿Qué significa? Y qué significa en un espacio bastante acotado, o sea, en Triciclos estamos siempre muy orientados a la economía circular llevada a ese espacio del consumo masivo, ¿vale? Y ahí voy a explicar un poco el por qué ese enfoque, entendiendo que evidentemente aquí hay un desafío en todos los sectores, incluso el que mencionó Guillermo, ¿cierto? Del área de la construcción, es un tremendo desafío, y en Chile incluso, evidentemente, hay otros espacios como la salmonicultura, la minería, etcétera, donde efectivamente la economía circular también tiene que ser implementada. Entonces, refresco aquí, tenemos que salir, ¿cierto?, de ese espacio en el que nosotros
extraemos, producimos, consumimos y disponemos, y aquí solo quiero hacer énfasis en no podemos, ¿cierto?, asumir que tenemos recursos infinitos para extraer y que podemos también contaminar de la manera ilimitada, ¿cierto?, y dañina con la que hemos venido haciéndolo, y por lo tanto necesitamos avanzar hacia un diseño de productos que sean, que se considere dentro del diseño cuál es el impacto que tienen estos productos en el medio ambiente. Entonces, Guillermo antes hablaba de, cuando hablas de las grandes R's, ¿cierto? Y hay una que tiene que ver con rediseñar, y esto es algo súper amplio, o sea, rediseñar no es solo rediseñar el envase, sino que rediseñar el concepto de consumo, ¿cierto? Cómo mi producto efectivamente va a ir a satisfacer esa necesidad, que muchas veces es sumamente importante esa necesidad, pero de una manera que no genere un impacto ni que utilice recursos de la naturaleza de manera ineficiente. 80% de la carga ambiental de un producto o servicio se define al diseño. Por lo tanto, en Triciclo siempre hemos dicho que la basura es un error de diseño, ¿cierto? Y es ahí donde necesitamos ir a pensar. Entonces, no voy a repetir lo que mencionó Guillermo, traigo aquí solo a flote lo que implica, ¿cierto?, migrar hacia un modelo donde seamos efectivamente más eficientes con el uso de nuestros recursos naturales y no generemos los impactos negativos en el medio ambiente que está generando a día de hoy nuestro modelo de producir y consumir, y que también nos permita poder ir a efectivamente seguir satisfaciendo las necesidades de una población en permanente crecimiento, y que necesitamos desvincularla, por lo tanto, de esos recursos finitos. O sea, esto hace mucho sentido, no solo por los cambios climáticos, ¿cierto?, los efectos de contaminación que estamos viendo, que efectivamente necesitamos como que apretar un poco el freno de mano en las emisiones, pero al mismo tiempo recordemos que somos una población que va creciendo y vamos a necesitar ir, por lo tanto, satisfaciendo cada vez más necesidades del ser humano. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos recursos finitos? La única respuesta está en hacer, ¿cierto?, o implementar una economía circular. Así que yo abrazo ahí la iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente de empujar esta hoja de ruta. Soy testigo de que también han empujado otros espacios sumamente necesarios como para poder implementar la economía circular, y espero que ahora evidentemente esto siga y todos estamos aquí apoyando para que todas esas iniciativas que mencionó Guillermo efectivamente se lleven a la práctica. ¿Y por qué? Porque efectivamente cuando hablamos de reducción de emisiones necesitamos concentrar una parte importante en la matriz energética, evidente, y eso está avanzando, pero hay un porcentaje importantísimo que nos toca a nosotros. O sea, la mitad del problema efectivamente está en sectores dentro de los cuales hay unos de los que nos impacta directamente, que tiene que ver con efectivamente alimentación, temas de plásticos, temas de materiales utilizados en productos de consumo masivo, y eso efectivamente lo necesitamos abordar desde una perspectiva diferente para poder no solo reducir la utilización de recursos naturales, sino que efectivamente ir a reducir las emisiones. ¿Cómo lo estamos haciendo en la práctica? ¿Cierto? O sea, nosotros en Triciclos empezamos con la red de puntos limpios, tratando de entender qué era lo que se ponía en el mercado, y llegamos a la conclusión de que gran parte de las cosas que se ponían en el mercado estaban perfectamente diseñadas para terminar en un relleno sanitario, o como mínimo no estaban diseñadas para que eso no pasara. Y somos súper enfáticos en esto, porque tal como dice uno de nuestros mentores, el diseño es una manifestación de intenciones. Por lo tanto, si yo diseño algo para que termine en un relleno sanitario, habla mucho de las consideraciones que tuve a la hora de producir y poner en el mercado un determinado producto. Hoy día nosotros hemos analizado muchísimas SKU de muchos productores locales o importados, y efectivamente el porcentaje de estos que tienen una reciclabilidad buena dadas las condiciones del mercado chileno y las características del producto y su diseño, no llega al 20%. Entonces, efectivamente hay un tremendo desafío que se abarca bajo diferentes
estrategias, ¿cierto? Una de ellas efectivamente es la ley REP, que dice, oye, tenemos que fomentar el reciclaje porque parte de la problemática no necesariamente está en el producto en sí mismo, sino en las cadenas de valor. Hay que incentivar que esta máquina funcione. Entonces, la ley REP va a ir a resolver una parte del problema, pero efectivamente también necesitamos incorporar muchas más herramientas dentro del diseño de productos de productos y de envases y embalajes, de tal manera de hacerlos más circulares, que evidentemente no tienen solo que ver con la reciclabilidad, porque hay productos que, por más que tú quieras ponerlos en un envase reciclable o quieras hacer ese producto de un material reciclable, no te va a resultar porque no cumple con las características necesarias para ello. Entonces necesitas ir a buscar otras alternativas, otras maneras, y ahí la innovación es clave, es decir, cómo satisfago esa necesidad sin generar este pasivo ambiental producto de ello. Hemos mejorado desde la reciclabilidad, ¿cierto? Muchísimos de los productos que se ponen en el mercado, de los envases de productos que se ponen en el mercado, en grandes espacios de retail, en el sector más de la alimentación, pero también en el sector del hogar. Con Sodimac hemos analizado, ya llevamos 5 años analizando todos los productos que ponen, o sea, todos los envases de los productos que ponen en el mercado, llegando a eliminar completamente productos que sabemos que son imposibles de ser reciclados en Chile o en otras partes del mundo, y además estableciendo ciertos criterios de eficiencia para evitar el sobreembalaje, porque por más que algo sea reciclable, pucha, si le vaya a meter más material del necesario, no tiene sentido. Hay que incorporar, evidentemente, un concepto de eficiencia, porque al final, por más que algo sea reciclable, implica transporte después a la planta de reciclaje y un proceso industrial, y todo eso genera emisiones. Por lo tanto, necesitamos ser muy cuidadosos con eso. Potenciamos además en momentos en los que estábamos en Chile más en pañales de lo que estamos hoy día, no había REP, no había planes de colecta domiciliaria, instauramos, ¿cierto?, la red nacional de puntos limpios gracias a aliados ahí estratégicos como Sodimac, Walmart, etc. Y con eso quisimos darle como la ignición, ¿cierto?, a la gestión de residuos reciclables, que hoy día, gracias al trabajo de la REP y también a muchos municipios, efectivamente ya está funcionando y a punto de escalar de una manera muy necesaria. La idea de nuestras operaciones siempre fue que incorporaran educación para que las personas pudiesen elegir mejor, trazabilidad garantizada en un mundo donde no existían cadenas de gestión de residuos reciclables todavía formalizadas, y siempre con una mirada de inclusión, y que eso hasta el día de hoy lo tenemos siempre presente, y es donde estamos poniendo mucho foco en cómo fortalecer a las cooperativas de recicladores de base para que sean parte también de la solución, porque la misma hoja de ruta lo establece, ¿cierto? Necesitamos hacer como una transición justa, ser inclusivos, y por lo tanto en la medida que vayamos desde ya diseñando las soluciones considerando esas patas va a ser súper importante. Hoy día, además, hemos ido creciendo, ¿cierto?, implementando nuevas innovaciones, acompañamos nuestra gestión de puntos limpios con una parte más digital que nos está permitiendo no solo hacer una gestión de nuestros espacios, ¿cierto?, de nuestro trabajo más eficiente, pero que también nos permite ayudar a otros que ya están incorporados o a las posibles futuras colectas, ¿cierto?, casa a casa, a cómo mejorar no solo la comunicación con el usuario final, con ese al que necesitamos convencer de que saque los productos de su basurero, que los separe y que de esa manera puedan terminar una planta de reciclaje, pero también que elija mejor, ¿cierto?, que esa persona pueda entender qué es lo que tiene que escoger de tal manera que esto ocurra. Hemos también entrado en otros espacios, ¿cierto? Entonces ya no es solo reciclabilidad, van a haber espacios para la compostabilidad, porque efectivamente es la única manera de resolver ciertos problemas. Existen productos que no pueden ser entregados en un envase reciclable y por lo tanto necesitamos mirar otras maneras, y hemos trabajado aquí con diferentes marcas para no solo estudiar la factibilidad de que el envase sea compostable, sino que siempre ayudando, entendiendo que todavía en Chile no existen las cadenas establecidas, ¿cierto?, las cadenas de valor establecidas como para el reciclaje, perdón, el compostaje a gran escala. Nosotros lo que también hemos hecho es garantizar que eso después efectivamente va a terminar
en una planta de compostaje. Hemos también apoyado la retornabilidad. No todo es reciclaje, no todo es compostaje. Necesitamos, ¿cierto?, en el mercado de consumo masivo mirar otros espacios. La retornabilidad, esa que conocíamos de antaño, bueno, ¿cómo comprobamos que efectivamente tiene un impacto ambiental positivo versus otras alternativas? Entonces ahí apoyamos a Coca-Cola en su momento, ¿cierto?, a decir, oye, ¿por qué la retornable es mejor? Como que todos tenían la intuición y fuimos a efectivamente estudiar y entender por qué era mejor. Y además, ayudando, porque lo que nos pasa es que tienes empresas que hoy día son multinacionales y tienen compromisos, ¿cierto? Y bastante más ambiciosos de lo que la misma legislación local les está exigiendo. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas empresas también a conseguir eso? Y después, y aquí son las últimas espacios en los que estamos queriendo trabajar con más fuerza, que tiene que ver con estos modelos de relleno, y también después les voy a mencionar otro de retornabilidad, donde nos escapamos de la lógica del reciclaje y vamos a hacer una intervención ya no solo en el envase mismo, sino que en el modelo de producción, de distribución y de consumo. Entonces, ahí está una parte muy importante de las futuras soluciones y donde efectivamente se requiere innovación, porque no podemos tampoco crear un producto que sea más sustentable, pero que sea 50% más caro, porque efectivamente no vamos a lograr llegar a la gran masa de las personas donde se va a generar el efecto relevante en términos ambientales. Entonces, nosotros a través de un proceso de innovación y prototipado ayudamos a las empresas de María, ¿cierto?, con un repensar el cómo podrían ellos empezar a incorporar modelos circulares dentro de su empresa, y así salió este nuevo producto que es EcoCarga, una línea de productos de limpieza que son efectivamente recargables y tiene tecnología anclada, ¿cierto?, de tal manera de que esto no sea simplemente volver atrás, sino que hacerlo escalable para efectivamente conseguir un producto barato, que es sumamente importante, un producto barato al mismo tiempo que más sustentable, porque si no, no vamos a conseguir el efecto. Y esto se logró no solo, aquí no hay una innovación solo en la máquina para distribuir o como para recargar el envase, sino que en toda la cadena de valor. O sea, cómo ese detergente tiene que salir de la planta de producción, en qué formato tiene que salir de la planta de producción, de tal manera de poder después meterse dentro de esta maquinita y llegar a tu casa a través de un formato rellenable. Ahí hay intervenciones a lo largo de toda la cadena que son sumamente relevantes para que esto efectivamente sea escalable. Después estamos, y con la misma lógica de decir, bueno, hay que entrar en toda la cadena, estamos desarrollando y estamos a punto de lanzar el piloto de Retorna, que lleva la retornabilidad al mundo del delivery, ¿cierto?, de la comida a domicilio. Entonces hoy día, ¿cómo logramos consumir comida a domicilio de una manera que sea efectivamente más sustentable? Porque efectivamente necesitamos ir a intervenir en el diseño, y eso implica no solo el diseño del envase, sino que en el diseño de cómo producimos y cómo consumimos, cómo usamos las cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Vero, y a los dos también por la presentación. Bueno, como le habíamos comentado, vamos a utilizar estos minutos que nos quedan en poder aclarar algunas dudas que nos han llegado por interno, tanto a Guillermo como a Vero. Así que parto por Guillermo. Voy acá a levantar la primera pregunta, que de hecho es de José Irureta, que dice: ¿cuáles son las medidas que se tomaron dentro de la economía circular para enfrentar la obsolescencia técnica, estética y de programación? Esa es la primera. No sé si quieres te comparto el tiro una segunda. Ok, perfecto. Dale. Y comentaste que estaban articulando, o varios entes participaron también en esta hoja de ruta, y la idea es poder articular los diferentes actores del ecosistema, empresas, universidades, sector público también y privado. Entonces, ¿cómo ustedes desde el ministerio, los diferentes entes que están impulsando esta hoja de ruta, están articulando estos diferentes actores del ecosistema para promover la agenda de economía circular, y cómo lo están acercando para involucrarlos más desde también el lado de las empresas? Buenísimo, Eso. súper. Entonces, lo primero tiene que ver con la obsolescencia
¿cierto? Eso significa que hay algunos productos que están, un poco como decía recién Ravero, diseñados para volverse obsoletos, por eso obsolescencia, ¿cierto? Obsoletos para que ya no sirvan al cabo de un periodo de tiempo muy corto. Claramente, un plástico de un solo uso, uno podría decir que es un plástico diseñado con obsolescencia programada. Se programó para volverse obsoleto apenas lo usara por primera vez. Pero este término se ha usado más bien en aparatos eléctricos, electrónicos, en celulares, cosas por el estilo, ¿cierto? Es uno de los temas que está planteado en la hoja de ruta, de los cuales debemos hacernos cargo. En este momento, además, hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, que ya pasó el primer trámite, está ahora iniciando su segundo trámite constitucional, que justamente plantea la prohibición de la obsolescencia programada, cosa que es un poco, o sea, a juicio nuestro no es la mejor manera de abordarlo, porque estuvimos la semana pasada en conversación con la Comisión Europea, con el equipo que está viendo el tema ya. Europa es la región que más ha impulsado medidas en contra de la obsolescencia programada, y ni siquiera ellos todavía tienen bien definido qué es la obsolescencia programada ya en términos como concretos, pero o sea, hay algunos temas que es necesario como abordar, o como revisar, mejor dicho, pero sí claramente tenemos un desafío enorme, especialmente para un país como el nuestro, que no produce este tipo de productos, ¿cierto? Sino que lo importa por sobre todo, y por lo tanto lo que nosotros podemos hacer es más bien sumarnos por eso es que estamos mirando mucho a la Unión Europea, porque ellos sí tienen la capacidad de traccionar digamos, cambios en esas industrias, ¿cierto? Nosotros le decimos a Apple, a Samsung, Huawei, que en el fondo queremos otro tipo de celulares, y nos van a quedar mirando como, bueno, esto es lo que hay, ¿cierto? Porque no tenemos un mercado que tenga una escala que permita generar ese tipo de cambio. Entonces, es un desafío, está planteado en la hoja de ruta, y también en este proyecto de ley que creo que va a ser también un gran paso adelante. En segundo lugar, respecto de cómo se articulan estos diferentes actores del ecosistema. El primer punto de articulación, o el más concreto, fue el comité estratégico con quienes diseñamos esta hoja de ruta, ¿cierto? Y justamente ahora que ya la hoja de ruta está publicada, que ya ahora viene la parte más difícil, que es entrar al momento de la implementación, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo seguimos ahora? ¿Cierto? Y ahí tenemos una gran noticia, que es que también hace un par de meses atrás, en paralelo, lo veníamos trabajando desde el año pasado, ¿cierto? Pero en paralelo se aprobó en Corfo un programa Transforma de economía circular, como el Construye 2025, como el Transforma Alimentos, ¿cierto? Que son programas estratégicos de Corfo para poder impulsar transformaciones en distintos ámbitos. Entonces ahora estamos ya encaminados a lanzar este programa Transforma de economía circular, como digo, ya está aprobado, está en proceso, digamos, de armarse, y un elemento clave de este programa Transforma es justamente reunir a esos distintos actores del ecosistema, partiendo obviamente por quienes diseñaron la hoja de ruta, pero ahora también sumar a otros actores que nos permitan asegurar la debida implementación de esta estrategia. Eso. Súper, gracias, Guillermo. Y ahora sí, también levanto algunas preguntas para Verónica, y que dice relación más, obviamente, con lo que ella conversa y lo que nos compartió desde Triciclo, que es cómo una empresa puede transitar desde un modelo lineal al circular, colocando el ejemplo de los clientes o casos atendidos que tienen desde Triciclo, es decir, por cuánto tiempo aproximado le ha tomado a una empresa rediseñar un proceso y adoptar un modelo de negocio más circular. Y por segundo, si nos pudieses comentar un poco, creo también él estuvo ahí palpando, Guillermo, que qué se entiende por, ¿cómo se dice?, empleo verde. ¿Cómo lo pueden ver ustedes también desde Triciclo? Oye, es perfecto esa pregunta, yo creo que más para Guillermo que para mí. pero feliz de colaborar ahí. Pero a ver, con lo primero, ¿cómo pasar de un modelo lineal a circular? Efectivamente dependerá de qué tan lineal es tu modelo y qué tan factible, ¿no? Hay un universo, y creo que es bien importante, no, así como necesitamos simplificar los mensajes,
de tal manera de llegar a la mayor audiencia, necesitamos también tomar muy en serio que los problemas son complejos y son efectivamente muy vinculados a cada sector, entonces no es lo mismo transformar una empresa de la construcción o de la minería que tal vez, no sé, pues una empresa chica de servicio de un restaurante, por ejemplo, por inventarte cualquier cosa. Entonces, creo que ahí hay un espacio muy amplio en cuanto a las necesidades que cada uno va a tener que hacer. Ahora, lo que desde luego necesitas hacer para empezar es medir, ¿cierto? Entonces, entender cuál es el impacto, porque tú necesitas entender después qué tuercas apretar, ¿cierto? Entonces, va a haber empresas que tal vez están hoy día anclados en un modelo lineal, pero que hacen una medición a través de análisis de ciclo de vida, a través de entender cuál es, ¿cierto?, la generación de residuos de su producto, pero siempre desde una visión de tratar de ir a cuestionar el modelo de negocio, queriendo ir a resolver el problema desde el origen, ¿cierto? Porque si no, al final vaya a estar tratando de arreglar un problemita chico enmarcado en un problema más grande que no vas a resolver. Entonces, pensando que si tú realmente lo que quieres es generar menos residuos, hacer un uso más eficiente de los recursos, bueno, replantéate el modelo de negocio, mídelo, mide si es que efectivamente hay impactos ambientales, ¿dónde? Para después ir entendiendo cómo abordarlo. Lo que nos pasó con De María, por ejemplo, era, oye, ellos ponían sus productos en un envase que era reciclable. Pero decían, pucha, pero como que siento que no es suficiente, porque yo de todas maneras, si miro las tasas de reciclaje de Chile, no, son bajas en términos de plástico, por lo tanto yo igual estoy generando un impacto. Entonces voy a ir a replantear el modelo de negocio para usar menos plástico en el origen, ¿cierto? Para después efectivamente poder satisfacer la necesidad que estoy queriendo satisfacer de una manera diferente. Y eso se demoró. Nosotros con De María, la consultoría la empezamos, hicimos un trabajo con ellos de innovación en el 2017 y empezaron en un prototipado que fue muy divertido, como en uno de nuestros puntos limpios, ahí como con una maquinita para rellenar, así casi que en cartón, entonces fue todo un proceso y ellos después decidieron hacer un spin-off y sacaron este producto y lo sacaron como otra empresa, es otra empresa la que hoy día está con Ecocarga y la verdad es que han crecido, están en expansión, estuvimos hace poco en la inauguración de una nueva tienda, entonces sí, ahí, pucha, en el lapso entre 2017 y ahora que son 4 años, efectivamente se logró un impacto bastante importante. Dependerá, evidentemente, de qué tan convencidos además están las personas dentro de la organización, que con esto termino, pero que es súper importante, porque muchas de estas cosas requieren un cambio cultural dentro de las organizaciones. El cambio cultural no es solo en el consumidor, a quien a veces lo tenís ya capturado, dependiendo cuál sea tu producto, pero dentro de la organización tiene que haber un cambio cultural y un cambio en la gobernanza, ¿cierto? En los incentivos, en quién toma decisiones y por qué, de tal manera de alinear toda tu empresa hacia este nuevo modelo de producción y consumo. Súper, gracias, Vero. No sé si, porque tengo entendido que Guillermo se tiene que ir a una reunión ahora, pues también desde ya agradecerle. Sé que quedan muchas preguntas en el aire, pero también la idea es poder ir resolviéndolas en la medida que vamos avanzando en la siguiente jornada. Así que le quiero agradecer nuevamente a Verónica y Guillermo por haber asistido a esta apertura del programa Sostenibilidad y a quienes nos están acompañando también. Gracias por estar asistiendo. Esperamos volver a verlos en una próxima actividad y la segunda sesión es el 14 de octubre, así que quedan todos invitados desde ya. Gracias por la invitación. Chao, nuevamente, gracias. Un gustazo y Gracias. creo que necesitamos de todas y todos para avanzar hacia este Chile circular. Muchas gracias.